El día de hoy, si Dios permite, vamos a terminar el estudio de los atributos de Dios. Hemos hablado acerca de su justicia, su omnisciencia, su verdad, su santidad, su misericordia, su omnipresencia, su eternidad, su bondad. La semana pasada hablábamos acerca de la bondad de Dios. Y hermanos, el día de hoy quisiera terminar esta serie de estudios o de mensajes acerca de los atributos de Dios con el amor de Dios. El amor de Dios es lo que quisiera traer en esta tarde. Voy a revisar bien los atributos, si no se me pasó por ahí alguno. Estaría tal vez en 8 días tocando ese tema si me faltó alguno, y si no, estaríamos con este tema ya cerrando esta serie de estudios bíblicos o de mensajes acerca de los atributos de Dios. Espero, hermanos, que esto haya sido de ayuda, de bendición, para poder conocer un poquito más cómo es nuestro Dios, cómo actúa nuestro Dios y por qué es como es. En muchas ocasiones no entendemos la manera en cómo Dios actúa, porque estamos tal vez nosotros sobresaltando algunos atributos, como tal vez su misericordia, pero hacemos de lado su justicia. Y hermanos, los atributos de Dios están equilibrados. Sí, Dios es bondad, pero también es justicia. Dios es misericordia, pero también es santidad. Y hemos visto su omnipresencia, su omnipotencia, su poder, su eternidad. Hemos hablado de su santidad. Y es por eso que a veces no entendemos por qué Dios actúa como actúa, porque, repito, hacemos de lado o minimizamos algunos otros atributos de Dios que no tomamos en cuenta. Y vamos a terminar, tal vez, si no hay otro atributo, el día de hoy con el amor de Dios. No olviden apagar su teléfono celular, ponerlo en silencio para evitar distracciones. Y vamos a abrir las Biblias en la primera carta de Juan, en el capítulo número 4, por favor. La primera carta de Juan, en el capítulo número 4, por favor. Primera carta de Juan, en el capítulo número 4. Vamos a leer el verso 7 al verso número 10. Primera carta de Juan, capítulo número 4, versículos 7 al verso número 10. Dice así la Escritura: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Manos, me ayudan con la Biblia, por favor. Manos, ¿quieres? Gracias. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Dice más adelante, versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a orar, hermanos, antes de entrar
en este mensaje el amor de Dios. Bendito Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque tus maravillas son grandes, porque tu poder y tu gracia son inmensurables, Padre. Pedimos que tú bendigas y guardes nuestras vidas, que nos ayudes a comprender, a entender cómo tú eres un Dios de amor, como tú eres grande y maravilloso. Alabamos, oh Padre, y glorificamos tu bendito y santo nombre. Y damos gracias porque nos has dado de tu ayuda, nos has dado de tu gracia, de tu perdón, y nos has dado sobre todo de tu amor. Tu amor es aquello que te ha movido a dar a tu Hijo Jesucristo en rescate de nosotros, almas pecadoras sin esperanza. Tu amor nos ha llevado a entender y a conocer que solamente tú eres digno de ser alabado, ser glorificado y ser reconocido por ese amor que nosotros no somos capaces de dar, puesto es un amor incondicional. Ayúdanos a entender, a comprender de una manera más profunda lo que tu amor es para con nosotros y lo que debe de ser tu amor para con este mundo. Gracias, Señor, porque ello te ha movido a dar de tu gracia, de tu presencia, de tu misericordia para con nosotros. Bendice ese tiempo, bendice el mensaje, la enseñanza, que sea pues para la honra y la gloria de tu bendito y santo nombre. Sé tú nuestro principal invitado, nos ponemos en tus manos, te lo pedimos, te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El amor de Dios, hermanos, es algo que nunca podremos terminar de entender. El amor de Dios es algo que jamás lograremos discernir, razonar. Hace años escuchaba un canto, es un canto cristiano, no lo entonamos nosotros, pero me llamó la atención la letra, y la letra decía: no puedo entender tu amor, hablando de Cristo, no puedo comprender cómo fuiste capaz de amarme siendo yo un hombre pecador. No entiendo por qué tú, ¿qué viste en mí?, decía la letra. Obviamente Dios, no podemos tal vez entender qué es lo que pudo haber visto Dios en su creación, su humanidad llena de maldad y de pecado. Obviamente sabemos que Dios miró la sangre de Cristo, pero aún así dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y nunca terminaremos de entender ¿qué es lo que llevó a Dios a mover su corazón para dar a su Hijo por nosotros? Para poder perdonar de la manera en como Dios nos ha perdonado. El amor de Dios es algo, repito, que difícilmente entenderemos. Porque aunque tú y yo podemos amar, nunca podremos amar con el amor con que Dios nos ama. El amor de Dios es el amor ágape, o el amor agape, que no es más que el amor sacrificial. Es el significado de la palabra amor, agape o ágape, que este amor se refiere a aquel que se da sin condiciones. Es aquel que no pide algo a cambio. Es aquel que no pone una condición para poder mostrar o entregar su amor. Es aquel que no se da como un pago de una deuda con la contraparte. Es aquel que no se otorga porque le cayó bien la persona, porque le sonrió, porque le dio un regalo, porque tuvo una buena relación, porque hicieron, como dicen los jóvenes, hicieron clic en su relación, en su amistad, o incluso en el matrimonio, hablando de un hombre y una mujer. No es ese el amor de Dios que es dado a cambio de algo, o como una recompensa por haber tenido una buena actitud. En algún momento todos hemos recibido beneficios de gente extraña. A lo mejor una persona en la calle en algún momento te ha regalado una moneda, o ha regalado, ha tenido un buen gesto. A lo mejor ayudar a cruzar una calle tratándose de un ancianito, una ancianita, o a lo mejor de repente te pudiste quedar sin dinero y alguien te pudo ayudar. De alguna manera hemos tenido algún buen gesto de alguna persona que a lo mejor sin merecerlo tienen ese buen gesto, porque tú fuiste amable o considerado con esa persona. Recuerdo hace tiempo ayudaba a una ancianita, creo que a cruzar, y me dice: toma, y me regaló una manzana. Ella lo hace pues como gratitud.
porque tuve un buen gesto para con ella. Pero el amor de Dios, hermanos, es algo que nunca vamos a entender. Dice aquí el versículo 19 de primera de Juan 4, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y es la verdad. Tú estás aquí en la iglesia porque Dios te amó primeramente a ti. Tú pudiste conocer la salvación en Cristo porque Dios te amó primeramente a ti. Tú puedes palpar las bendiciones, puedes tener la vida, puedes tener abundancia, puedes tener un trabajo porque Dios te amó primeramente a ti. Tú pudiste un día llegar a la iglesia porque Dios te mostró su amor y con su amor te atrajo. Tú pudiste no entender en ese momento la prueba que estabas pasando. Y hermanos, muchos de nosotros llegamos a la iglesia por una necesidad, porque había problemas, porque había división, porque había ciertas dificultades, porque había enfermedad, porque a lo mejor estabas pasando por una situación fuerte, triste. Y tú puedes decir, bueno, es que yo llegué a la iglesia buscando de Dios. Hermanos, en realidad fue Dios quien te trajo con su amor. Y sabes, Dios permitió que esa dificultad naciera en tu vida porque Él te ama. Y porque con esa situación difícil, Él te atraería hacia sí mismo. Hay situaciones que tú y yo no podemos entender por qué suceden. Y la realidad y la verdad, hermanos, es que esas situaciones que nos duelen, vienen porque Dios nos ama. Y lo vamos a ver más adelante acerca de la disciplina de Dios. Dios nos disciplina porque nos ama. Y Dios permitió y ha permitido cosas dificultosas, tristes en nuestra vida, porque nos ama. Porque Él sabe que si nos deja a la deriva, nos desviaríamos más, nos endureceríamos más y terminaríamos por negarle. Porque Él sabe que a lo mejor nos volveríamos soberbios, altivos, nos volveríamos jactanciosos y dejaríamos de reconocer en nuestras vidas. El apóstol Pablo decía que Dios le permitió un aguijón, allá en 2 Corintios 12, para que no se exaltase desmedidamente, para que no se creyese más de lo que tenía que creer de sí mismo, para que no pensase de sí como, soy super Pablo, super cristiano, y cuántas almas he traído, y cuántas iglesias he establecido, y cuántos milagros he hecho por mi poder, porque Dios está conmigo. Pero sabes, el apóstol Pablo tuvo que reconocer que ese aguijón en su vida, en su carne, era porque Dios le amaba y quería a Dios que Pablo no se saliese del huacal y empezase a creer que él era más de lo que realmente debía de creer de sí mismo. El amor de Dios, hermanos, no nada más se manifiesta con las cosas buenas y positivas en la vida. El amor de Dios también se manifiesta con las cosas negativas. Tú disciplinas a tu hijo, a tu hija, le tienes que dar la vara, tienes que castigarle porque le amas. Le infliges dolor a tu hijo, a tu hija, le provocas llanto, le provocas hasta cierto punto un berrinche para corregirlo, para corregirla, porque le amas. Y así es Dios. Muchas cosas que no quisiéramos tener en la vida, Dios nos la permite porque nos ama. Tú podrías morir por tus hijos, tú podrías tal vez morir por tus padres. Tú podrías tal vez morir por tus hermanos, por tus familiares, por tus hermanos en la fe, por tu iglesia probablemente, por gente querida en tu vida. Pero Dios es el único que logró dar su vida de una manera amorosa por un violador, por un secuestrador, por un golpeador, por un asaltante, por un blasfemo, por un vicioso, por un idólatra, por un perverso, por un asesino, por un pecador como tú y como yo. Dios fue el único capaz de dar su vida por aquella persona por quien nadie daba un peso, por aquella persona que la sociedad ha rechazado y la sociedad ha tenido por una lacra de la sociedad. Y por quien la sociedad quiere incluso quitarle la vida porque está en la cárcel condenado a muerte, porque violó, porque mató, porque secuestró. Dios es el único que logró morir y dar su vida por amor a esa persona.
Por amor a aquellos que en algún momento levantaron el rostro hacia el cielo y blasfemaron el nombre de Dios. Y con un puño cerrado volteaban al cielo y decían: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Tú quién eres para quitarme a mi ser querido? ¿Por permitirme la enfermedad? Por esa persona también Dios fue capaz de morir por él y por ella. Por eso, hermanos, repito, jamás entenderemos el amor de Dios. Jamás comprenderemos cómo Dios fue capaz. Piensa tan solo en esto. Mira, y Dios nos libre y como decimos, tocamos madera, pero que de repente alguna persona abusara de un ser querido tuyo. Alguien a quien tú amaras mucho. Y tratar a esa persona con la punta del pie. ¿Tú serías capaz de morir por esa persona? ¿De dar tu vida por esa persona que dañó gravemente a un ser querido tuyo? Humanamente hablando, no podríamos hacerlo. Pero Dios fue capaz de hacerlo. Para poder dar la oportunidad de ser salva esa persona. Dios es el único capaz de hacerlo porque Él quiere perdonar nuestros pecados al punto de voluntariamente decidir no acordarse nunca más de nuestras faltas, de nuestros pecados y echarlos en lo profundo de la mar para nunca más acordarse de ellos. Lo dice en Miqueas capítulo 7. Hermanos, hace poco leía y estudiaba este pasaje y pude entender un poquito más lo que es el perdón, lo que es el decidir perdonar. Miqueas capítulo 7. Hermanos, hay mucha gente que dice: es que no puedo perdonar. Hay mucha gente que dice: me cuesta trabajo perdonar. Es que no puedo perdonar. Y yo muchas veces me preguntaba: ¿por qué? ¿Por qué esa persona no puede perdonar? ¿Qué es lo que le impide? Dice en Miqueas 7:14, 7:19. Él, hablando de Dios, volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. El versículo 18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retiene para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. Dice: olvida el pecado del remanente. ¿Sabes? El perdón es una decisión. Más allá de un sentimiento: es que no me nace perdonarte. No me nace el olvidar. No me nace el de corazón decirte perdono. Dios decidió voluntariamente nunca más volverse a acordar de tus y de mis pecados. Dios, siendo soberano, siendo el Rey de Reyes, el creador de las leyes, el dador de la vida, Él puede en su soberanía decidir volver a acordarse de los pecados. Él dijo: nunca más me acordaré. Pero Él voluntariamente dice: yo decido voluntariamente nunca más volver a acordarme de tus pecados y sepultarlos en lo profundo de la mar, para nunca más traerlos a la memoria y restregártelos en tu mente, en tu conciencia. Porque Dios decidió voluntariamente olvidarse de mis pecados. Ese es el amor que Dios quiere que tú des, que tú decidas voluntariamente en tu corazón nunca más acordarte de aquellos pecados o aquellas faltas que la gente ha tenido para contigo. Que tú puedas restregarle y decirle y acordarle: ¿te acuerdas que hace 5 años, hace 10 años me hiciste esto, me hiciste lo otro? Pero voluntariamente tú vas a decidir no acordarte más de esos pecados. ¿Qué es lo que ha llevado a Dios a perdonar? Su amor. Dios es el único capaz de perdonarnos por la misma falta
hasta 490 veces en un mismo día. Dice en Mateo 18:22, cuando Pedro, bien espiritual, le decía a Cristo: oh Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi prójimo? ¿Hasta 7? Y yo pienso que Pedro se sentía bien espiritual, diciéndole: oh Señor, estoy dispuesto a 7 veces perdonar a mi prójimo por la misma falta. Mateo 18:22. Y Cristo, con lo que le contesta a Pedro, yo creo que se fue de espaldas. Dice, versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Dice hasta 70 veces 7. 70 por 7 son 490. Por eso está diciendo Cristo: no te estoy diciendo que nada más lo perdones 1, 2 o 7 veces a tu prójimo. Debes de estar dispuesta a perdonar hasta 490 veces por lo mismo aquel que te falla. Y todo eso por amor, por el amor sacrificial, por el amor y la disposición de nunca más volver a acordarse. ¿Cuántas veces tú y yo hemos venido a Dios a pedir perdón por lo mismo? 1, 2, 5, 10, 15, 20, 50, 100 veces y tal vez hasta más. Perdóname, Señor, porque te fallé. Perdóname, Señor, porque te volví a fallar. Perdóname. Y uno puede decir: ay, Dios, ¿no te cansas de perdonar? Pues Dios no, porque Dios nos ama. No debemos de jugar con la gracia de Dios, ciertamente. No debemos de jugar con su misericordia. Mas Él ha prometido perdonarnos cada vez que sinceramente vengas delante de Él y pidas de su perdón. Aquí hay una diferencia y aquí hay algo que sobresalir. Dios te perdona, pero no te exime de tu responsabilidad. No te libra de las consecuencias de tus actos. Dios te dice: sí, te perdono porque a lo mejor abusaste de esta persona, pero hay consecuencias porque tú abusaste de esa persona y la ley te va a hacer pagar. Tu conciencia te va a acusar y no la vas a pasar muy bien. Es ahí donde nosotros confundimos. Dios, no, que ya me habías perdonado. Dios dice: sí, te perdono, no vas al infierno. No te voy a pedir más cuentas de eso, pero tienes que pagar las consecuencias. Dios, tú me perdonaste de mi alcoholismo. Sí, pero hay consecuencias de tu alcoholismo y una enfermedad de vino. Poniendo un ejemplo, cirrosis o cosas así. Porque sí hay el perdón de Dios, pero no nos libra de las consecuencias de nuestros pecados. El amor es aquel, probablemente, hermanos, el amor es el mayor de los atributos de Dios, o por lo menos el más sobresaliente de todos, o por lo menos el que más nos interesa a ti y a mí. Porque Dios es igualmente justo como misericordioso, como santo, como amor. Pero probablemente el que más importa a la humanidad es este. ¿Por qué? Porque gracias a Él tuvimos la oportunidad de ser salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Probablemente ese es el atributo que más nos interesa y que más debemos de agradecer, por el cual aún seguimos vivos. Porque Él pudiera habernos consumido ya las veces que le hemos fallado. No solamente nos salvó, sino que nos permite la vida cada día que no lo merecemos. Nos permite respirar el aire que no merecemos. Nos permite vivir cada día que no debiésemos de vivir. Leía hace tiempo una historia de un hombre millonario, me parece, un hombre que tenía buena posición. Una ocasión iba caminando por la calle y se desmayó. Se desmayó por un problema respiratorio. Gente lo auxilia,
viene la ambulancia y se lo lleva. Ya estando en el hospital le ponen oxígeno y el hombre recibió oxígeno como por una semana aproximadamente. Después de ese tiempo en el hospital, le dicen: usted ya está bien, tuvo tal problema, pero ya está bien, lo vamos a dar de alta. Y el hombre dice: ¿cuánto debo? Y el hospital le muestra una cantidad estratosférica. Era una cantidad importante, tanto. Y el hombre empieza a llorar en ese momento. Y le dicen los del hospital: ¿qué? ¿Acaso no tiene para pagar? Es mucho. Sabemos a lo mejor que es mucho. Y el hombre dice: no, no lloro por eso, sino lloro por cada oxígeno que Dios me ha dado durante la vida y ha sido gratis para mí. Y no me ha costado un solo peso todo el aire que he respirado durante toda mi vida. Y este aire que me dieron por una semana, estoy pagando tanto. Y decía la anécdota: a veces no valoramos lo que Dios nos da. No apreciamos todo lo que Dios nos ha dado. Mira, si tú estás aquí, no estás pagando un solo peso por el aire que Dios te ha dado, por la vida que Dios te ha dado. No has pagado, aún como joven y como hijo en casa, tú no estás pagando por el alimento que recibes de parte de tus padres, por el vestido, por muchas cosas de las cuales tenemos libertad, la vida. Y sabes, todo eso Dios nos lo da gratuitamente. ¿Por qué? Porque nos ama y porque Él quiere lo mejor para con sus hijos. Hermanos, no terminamos de valorar todo lo que Dios nos da día a día. No terminamos de valorar la vida, la salvación, la salud, la libertad que tenemos de expresión, la libertad para venir y reunirnos como hermanos en la fe sin temor a represalias en esta parte del mundo, en nuestro país. Dice en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de que somos pecadores, a pesar de que tú y yo no lo merecemos, a pesar de que tú y yo merecemos el infierno de fuego, quemándonos para siempre jamás, Dios en su amor dio a su Hijo Jesucristo, a pesar de ser pecadores, para no ir más a la condenación, sino ser recibidos en la gloria. Muchos, como dije hace unos instantes, podemos decir: bueno, es que yo amo, yo quiero, porque me nace, porque lo siento. Yo quiero a fulano, yo quiero a sutano, a mi esposa, mis hermanos, mis hijos, porque me nace. O porque yo amo a este joven señorita con quien me he de casar, siento que lo quiero mucho, la quiero mucho. Porque es un sentimiento. Pero Dios decidió amarnos de voluntad propia. Regresamos a 1 de Juan, capítulo 4. Dice en el verso 10: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Repito, tú puedes decir: bueno, es que yo llegué a la iglesia y aprendí a amar a Dios. Y yo amé a Dios y estoy amando a Dios. Pero dice la Biblia aquí que primeramente Dios nos amó a nosotros. Y fue tal su amor que Él permitió que un día alguien llegara a nuestra puerta, que nos hablara de Cristo, que alguien llegara y nos regalara un folleto, que alguien llegara y nos compartiera el mensaje de Cristo, que alguien llegara y nos invitara a la iglesia, porque Dios nos ama y Él quiere que cada hombre de este mundo sea salvo. Y gracias a Dios que ese día pusiste atención, escuchaste, así como con Lidia, Dios se abrió tu entendimiento y viniste a los pies de Cristo. ¿Por qué? ¿Porque eres inteligente? ¿Porque eres espiritual? Porque Dios te ama y porque Dios quiere lo mejor para sus hijos. La capacidad de amar como Dios nos ha amado no viene en nosotros de manera natural, porque por naturaleza amamos a los que nos aman.
Y decía el Señor Jesucristo, ¿dónde está la diferencia? Los fariseos aman a los que los aman. Tú tratas bien al que te trata bien. Hablas bien del que habla bien de ti. Te comportas bien con el que se comporta bien contigo. Saludas al que te saluda. Sonríes al que te sonríe. Condicionamos nosotros el amor. Tratamos bien a los que nos tratan bien, porque por naturaleza así tendemos a vivir. Por naturaleza es nuestra reacción de hacer un bien al que nos hacen bien. Y Cristo decía, ¿y en dónde está la diferencia? Puesto que la gente inconversa hace exactamente lo mismo. Y por eso Cristo dice, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os hacen mal. Oh, hermanos, qué difícil y qué complicado es hacer o vivir ese principio en la carne, más bien es imposible. Y ese es el problema por el cual muchas veces tú y yo no podemos amar a la gente en la cual no encontramos una razón para amarles. Porque estamos tratando de hacerlo en la carne. Estamos tratando de hacerlo en nuestras fuerzas y en nuestra capacidad. Estamos tratando de hacerlo en nuestro propio entendimiento y fortaleza de del Espíritu que mora en nuestro corazón. Y vamos a Mateo 5:44 para verlo. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, el versículo 44 no es una sugerencia. No está diciendo Cristo, si te place, si te nace, si viene de ti, ama a los que te odian. Hermanos, aquí veo en Cristo un mandamiento. Ama a tus enemigos. Ama a los que te injurian. Ama a los que te tratan mal. Obviamente, para ganarles para Cristo, para hacer de bendición a sus vidas, para poder mostrar el amor de Cristo. No vayas a llegar a la casa, ahora sí, te tienes que amar aunque te trate mal. Porque estamos hablando aquí de aquellos que no conocen de Cristo y de aquellos que no conocen del amor de Dios, con la única finalidad de que ellos vengan a los pies de Cristo, sean salvos. A lo mejor no tenemos literalmente enemigos, pero sí tenemos a veces vecinos difíciles, pero sí tenemos de repente familiares complicados en su manera de ver las cosas, de vivir, de murmurar, de criticarnos, de señalarnos, de compararnos. Sí podemos encontrar gente a la que nos cuesta trabajo amar. Compañeros de trabajo que son bien mundanos, bien mal hablados. Compañeras en la escuela que les gustan las cosas del mundo. Y qué difícil es hacerlo en el amor del mundo. Y la gente va a decir, ¿y por qué tratas bien si te trata mal? Bueno, pues Cristo dice, en el amor agape, en el amor sacrificial, tú puedes amar a tus enemigos. Porque dice el versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y hermanos, aquí está la diferencia que necesitamos mostrar. ¿Cuál es la diferencia si amamos a los que nos aman, si saludamos a los que nos saludan, o en este caso nada más a los hermanos? Dice, no hay una diferencia, no hay un ejemplo distinto. Pero es bien difícil hacer eso para con gente que no lo merece. Hermano, hermana, tú y yo tampoco merecemos el amor de Cristo. Tú y yo tampoco merecemos su beneplácito, su provisión. Y aún así estamos aquí.
Y aún así Dios nos ama, y aún así Dios nos ha dado vida, y aún así Dios nos da salud, y aún así Dios nos prospera y nos bendice y nos da cosas que no merecemos. ¿Por qué? Porque nos ama. Muchas veces, al dar a tus hijos ciertas cosas, dices, este chamaco no se lo merece, pero bueno. Es mi hijo y pues lo tengo que hacer porque lo tengo que amar, tengo que darle escuela, zapatos. ¿Por qué? Porque somos rebeldes. Y a veces nuestros hijos, o como hijos, somos rebeldes con papá y con mamá. Y a veces papá y mamá no tienen muchas ganas de hacerlo de corazón por la rebeldía con la que los hijos nos comportamos. Pero aún así nos dan las cosas. ¿Por qué? Porque les ama. Y así Dios nos da tantas cosas. Porque nos ama. Dice al final del versículo 47 que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué? Porque Dios ama al mundo. Y porque Dios espera que el mundo sea salvo por el amor de Cristo. Pero nosotros tendemos a amar bajo condiciones. Pero el amor incondicional, repito, es ese amor agape, el cual solo viene de Dios y de nadie más. Por eso dice el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No conocemos realmente a Dios si no hemos aprendido a amar. Dice en 1 de Juan 4, y esto lo veíamos hace algunos meses cuando estudiábamos el libro de 1 de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien lo ha visto? En varias ocasiones en la vida me he encontrado con personas que dicen, yo amo a Dios, pero no, yo no voy a iglesias porque puro hipócrita ahí. Yo amo a Dios y yo oro a Dios, y yo desde mi casa oro a Dios, pero ¿para qué voy a las iglesias y pura gente pecadora y hipócritas y esto y lo otro? Pues aquí dice la Biblia que el que no ama a su hermano realmente no ama a Dios. Que el que no está dispuesto a estar en la iglesia y soportar, la Biblia nos habla en Colosenses de soportarnos por amor unos a otros y aguantarnos. Porque ninguno de nosotros somos una joyita, tenemos todos nuestros malos ratos, tenemos nuestras actitudes, tenemos nuestro carácter. Y aún así Dios está diciendo, soportémonos, amémonos, porque así Dios nos ama. Y a veces, hermano, creo que Dios soporta mucho más de nosotros que nosotros de la gente. Regresamos el amor prolonga la misericordia de Dios. Dice en Jeremías capítulo 31, libro de Jeremías en el capítulo número 31, Jeremías 31, dice el verso 3. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Sabes? El amor prolonga la misericordia de Dios sobre tu vida y la mía. La misericordia de Dios, dice en Lamentaciones 3:23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y habla que la misericordia de Dios se renueva día a día. Dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto, o sea, está diciendo Dios, gracias al amor que te tengo, te extiendo, te prolongo mi misericordia. El día de hoy hemos gozado y hemos recibido de la misericordia de Dios por su amor. El día de hoy tal vez Dios detuvo su mano para disciplinarte, para castigarte por algo que tal vez tú y yo hicimos y merecemos por su amor. El día de hoy Dios tuvo a bien de pasar por alto algunas de las fallas que hemos cometido y de las cuales somos dignos de ser juzgados por su amor.
No siempre es así. Hay veces que la paciencia de Dios con cierto límite, Dios dice, hasta aquí llegaste, te tengo que disciplinar, te tengo que castigar. ¿Por qué? Porque ya no más voy a seguir siendo paciente para contigo. El amor se extiende para contigo y para conmigo de tal manera que nos prolonga su misericordia. El amor prolonga la misericordia de Dios para contigo y para conmigo. Por amor Dios nos perdona. Por amor Dios cubre multitud de faltas. No importa qué tan grave ha sido tu falta, no importa qué tan grave ha sido tu pecado, el amor lleva a Dios a perdonarnos. Dice en 1 de Pedro capítulo 4, versículo número 8. Primera carta de Pedro, capítulo número 4, versículo 8. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esa es la clave para que tú y yo aprendamos y podamos perdonar. Un ferviente amor. ¿Quieres lograr perdonar a tu hermano en la fe? ¿Quieres lograr perdonar a tu hermano en la fe? Pide a Dios un ferviente amor para con él, para con ella. Pídele a Dios que te ayude a tener un amor incondicional para con Dios. El amor ferviente te lleva a perdonar. El amor que puede llenar tu corazón te puede llevar a perdonar. Y eso es algo clave. Pero tú vas a decir, ay, ¿por qué voy a pedir amor por ese que no lo merece? ¿Por qué voy a pedir amor por ese que me hizo tal cosa? Porque dice la Biblia que si tenemos ferviente amor, podemos cubrir multitud de faltas. Podemos olvidar multitud de fallas que la gente ha tenido para con nosotros. Y Pedro está diciendo, para que sean hermanos, que se amen, que se traten, que tengan una correcta relación y que aprendan a perdonarse, necesitan en sus corazones un ferviente amor. Entonces sería bueno, hermano, hermana, cuando alguien te falle, que tú le digas, Dios, dame un ferviente amor por ese hermano. Dame un ferviente amor por esa hermana. Sí, a lo mejor humanamente hablando y en mi mente dice, no cabe el que yo pueda amar al hermano o a la hermana. Porque va en contra de la lógica del hombre. Pero hermanos, la lógica del hombre no está sujeta a la lógica de Dios o a la soberanía de Dios. Las leyes que Dios ha puesto en la vida no van acordes a las leyes del hombre o a la naturaleza del hombre. Por eso Dios dice, para que tú puedas perdonar, ten un ferviente amor en tu corazón, para con los demás o para con aquella persona que te falló. Pídele a Dios un ferviente amor y verás cómo eres capaz de poder perdonar por el amor en tu corazón. ¿Por qué? Porque solamente así Dios pudo perdonarnos, por ese amor para con nosotros por medio de Cristo. Y pudo cubrir y pudo olvidar multitud de faltas. El amor nos lleva a arrepentirnos de hacer incluso grandes males. Mira el 2 de Samuel 24. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. ¿Cuántas veces a lo mejor tú y yo como padres queremos disciplinar a nuestros hijos y por amor nos detenemos? Pero no siempre debe ser así, porque vemos que Dios sí tuvo misericordia, pero también Dios tuvo que tratar duramente con su pueblo en alguna otra ocasión. Segundo de Samuel 24, dice el verso 15, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo.
Dios trajo esta pestilencia sobre el pueblo de Israel por el pecado de David. Él quiso censar al pueblo. ¿Qué fue lo que no les agradó a Dios? Que David quiso vanagloriarse para ver cuántos militares o cuántos soldados tenía a su cargo para poder ir en contra del pueblo enemigo. De alguna manera David quería saber números para vanagloriarse. Esto no le agradó a Dios. Y Dios envía un castigo al pueblo de Israel por el pecado de David. Y ese pecado fue que el ángel de Jehová trajo una pestilencia y mató a 30,000 hombres en un solo día. Después de que el ángel de Jehová estaba a punto de destruir al pueblo de Israel, dice la Biblia que Dios se detiene y se arrepiente de hacer ese grave mal y de terminar por destruir al pueblo. ¿Qué fue lo que detuvo a Dios de destruir a su pueblo? Su amor. Ahora es interesante, hermanos, que Dios no detiene el castigo. Dios trajo el castigo a su pueblo para que aprendiese David y el pueblo a no vanagloriarse. Pero Dios detuvo el castigo a tiempo por amor. Aquí aprendemos el principio de que como padres es necesario disciplinar a los hijos porque se les ama, pero por amor a los hijos no se les va a disciplinar al punto de destruir su conciencia, su corazón o su integridad física. Dios ha mostrado su amor no solo al dar su Hijo por nosotros, sino también al ser elegidos hijos de Dios. Dice en 1 de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo número 1. Mirad, cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Está diciendo Juan, mira, date cuenta, piensa, cuán amor tan grande Dios ha tenido para con nosotros que nos llama a sus hijos. Ahora la gente dice, todos son hijos de Dios, y tú sabes que no es así. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Hay hijos del diablo, de acuerdo a Juan 8:44, y hay hijos de Dios. En este mundo, solo aquellos que hemos creído y confiado en Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos hijos de Dios. Y dice Juan, mira, date cuenta, discierne, analiza, agradece. Cuán grande es el amor de Dios para contigo y para conmigo, de tal manera que somos llamados hijos de Dios. Hermanos, nos hemos acostumbrado tal vez a llamarnos hermanos, a llamarnos hijos de Dios. Hace unos días platicaba y hablaba con una hermana y le decía, mi hermana, si tú decides alejarte, apartarte de Dios y te vas al mundo, toma en cuenta que tú eres hija del rey. ¿Y qué posición tiene la hija del rey? Una princesa. Y yo le decía, hermana, si tú no vives como una princesa de Dios, vas a ir a enlodarte en el pecado de allá afuera. Y vas a enredarte con el mundo siendo una princesa de Dios porque eres hija del rey. Y así como que dijo, caray, una princesa de Dios. Tal vez es algo que no escuchamos muy comúnmente, pero es como ser llamados hijos de Dios. El hijo del rey es príncipe, la hija del rey es princesa. Y en términos de los soberanos, si somos hijos del rey, somos príncipes, como dice la Biblia, incluso reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Por su amor, por su misericordia, por su perdón. Y es por eso, joven, señorita, que no te conviene enredarte en el mundo con gente mundana, gente pecadora, o aún gente que se llama cristiana y que no ama a Dios, porque como príncipe y princesa de Dios, te conviene esperar al tiempo de Dios y conducirte como un príncipe de Dios o una princesa de Dios, y no enredarte con la gente allá afuera en el pecado. Somos elegidos para ser llamados hijos de Dios por su amor. Como decía hace unos instantes, somos disciplinados
gracias al amor de Dios. Hebreos capítulo 12. Ya hemos leído constantemente este pasaje, pero claramente nos habla del amor de Dios. Hebreos 12:5. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es una mentira eso de que la gente dice: es que Dios no castiga, Dios no disciplina. Aquí en mi Biblia yo veo que dice que Dios al que ama disciplina y castiga, de acuerdo también a Apocalipsis 4:12 o 19, a todo aquel que recibe por hijo. En Deuteronomio dice también: te castigaré, oh pueblo de Israel, porque te amo. Te castigaré y te extenderé mi castigo y mi látigo y mi vara, porque te amo. Y hermanos, tantas veces hemos recibido la vara de Dios porque nos ama. Porque dice en el versículo 8: pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, si Dios te dejara a la deriva, que hagas lo que quieras, que te vaya como en feria, que estés en el mundo, que disfrutes, y nadie te diga nada, y nadie te ponga un alto, es porque entonces no eres hijo de Dios, sino eres bastardo, que es un hijo ilegítimo. Pero porque eres hijo de Dios, Dios tiene que darte la vara. Dios tiene que disciplinarte. Dios tiene que castigarte, porque eso es una muestra de su amor. Es una muestra de su perdón. Es una muestra de que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Es 3:19 de Apocalipsis, que dice: yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a los que amo. Cada vez que tengas la disciplina o el castigo de Dios, pues dale gracias, porque es una señal de que todavía Dios te ama, Dios me ama. Y digo todavía en términos humanos, porque el amor de Dios nunca dejará de ser, porque dice en 1 Corintios 13 que el amor nunca deja de ser, que el amor va a continuar manifestándose contigo y conmigo. Tenemos que Dios nos ha mostrado su amor gracias a su disciplina, gracias a que obedecemos a sus mandamientos también y hacemos su voluntad. Mira, vamos a 1 de Juan 2:4. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Dice el versículo 5: el que guarda su palabra, en este el amor de Dios se ha perfeccionado. Si somos capaces de obedecer, de guardar, de seguir el mandamiento de Dios, es porque el amor de Dios en tu vida, en tu corazón, ha sido perfeccionado. Eso quiere decir que a lo mejor aquellos que siguen siendo rebeldes, desobedientes, duros, que siguen batallando con hacer la voluntad de Dios, que siguen batallando con someterse, es porque probablemente el amor de Dios todavía no se ha perfeccionado en ese corazón, en esa vida. Es porque todavía el amor de Dios no ha sido perfecto para con él. No estoy diciendo que Dios no le ame, Dios le ama, pero está diciendo que se ha perfeccionado, que ha sido como mejorado, como madurado el amor de Dios en esa persona, y se manifiesta porque esa persona obedece a la voz de Dios, sigue la voluntad de Dios. Dice en Juan 6:46 acerca del amor de Dios. Pero Lucas 6:46. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
Y tú dices que amas a Dios, como dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Tú puedes decir 20,000 veces, Dios, yo te amo, Dios te amo, Dios te amo, oh, cuánto te amo, Dios, oh, cuánto tengo amor por ti, Dios, y ser rebelde a los mandamientos de Dios. Tú puedes cansarte de decirlo en tus oraciones a Dios que le amas y ser rebelde y desobediente a sus mandamientos. Tú puedes decir, Dios, tú sabes mi corazón, te amo, tengo un sentimiento grande para contigo. Y Dios dice, sí, tú dices que me amas, pero yo no quiero que me lo digas por tus sentimientos, yo quiero que me lo demuestres con tus acciones. Demuéstramelo con tu vida. Demuéstramelo con tu obediencia, demuéstramelo con tu sacrificio, demuéstramelo con tu entrega. No me lo digas nada más, muéstramelo con tus acciones. Y así, hermanos, puede haber tanta gente que dice que ama a Dios y no está dispuesto a mover un solo dedo por la obra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y hermanos, grabémonos en nuestra mente que el amor divino, el amor de Dios es una acción, se demuestra, se vive, se actúa, se decide a través de nuestra vida diaria. Porque obedecemos sus mandamientos, porque queremos hacer su voluntad, porque mostramos amor y sacrificio aún por otros. Vamos a 1 Juan 3:17. Estoy por terminar. 1 Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Está diciendo Dios, si tú tienes amor para con otros, lo vas a demostrar. Vas a perdonar. El amor de Dios nos ha llevado a ser perdonados. El amor de Dios para contigo y para conmigo no va a aumentar por la obediencia o desobediencia. Lo que aumenta es su misericordia o su paciencia. Dios puede ser más misericordioso para con aquel hijo que es obediente. Dios puede mostrar más paciencia para con aquella hija que le sirve. Pero el amor de Dios es para con todos igual, seas obediente, seas desobediente, seas rebelde, no seas rebelde, porque Dios ha decidido amar a todos por igual. Lo que repito, puede variar es la paciencia y la misericordia de Dios en algunos como para con otros. Las bendiciones, las recompensas más bien, las recompensas y las bendiciones de Dios pueden venir sobre nosotros por nuestro servicio, nuestra obediencia, pero su amor jamás cambiará. Su amor jamás podrás ganar un mayor amor de Dios por tu entrega o tu sacrificio, que aquel que no se entrega y no sacrifica, esa misma persona será igualmente amada por Dios como tú y como yo. Porque el amor de Dios no depende de cuánto tú y yo hacemos. El amor de Dios depende de lo que Él ha decidido en base al sacrificio de su Hijo Jesucristo. Porque el amor de Dios es incondicional. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Oh, hermanos, ¿cuánto tenemos que dar gracias por su amor? ¿Cuánto necesitamos entender lo que realmente es el amor de Dios para con nosotros? Seamos dirigidos por el amor de Dios. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, un pasaje más y termino. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo número 3, versículo número 5. Dice la Escritura, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Dice que Dios te encamine, que Dios encamine tu corazón a su amor y a su paciencia. Pidamos a Dios que nos dirija, que nos conduzca, que nos encamine por su amor, que nos encamine por su gracia, su misericordia, que seamos dirigidos por su amor,
que optemos y decidamos obedecer a la voz de Dios, que nos dice, que nos pide: obedece, entrégate, renuncia, sacrifica, entrégame tu vida, tus planes, tus propósitos, porque quiero usarte grandemente. Quiero hacer de ti un siervo, una sierva dispuesto. Quiero bendecirte. ¿Por qué? Porque te amo. ¿Por qué? Porque quiero lo mejor para tu vida. Permanezcamos en su amor. Terminamos con 1 de Juan capítulo 4, verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, Dios permanece en Dios y Dios en él. Permanece en el amor de Dios. Permanece en el amor de Cristo. No te exaltes sobremanera cuando vengan pruebas a tu vida. No te olvides de su misericordia. No te dejes ser confundido, confundida por las pruebas o las adversidades, por las dificultades, por las enfermedades, por la necesidad. No dejes que el diablo, que el enemigo, que el mundo ofusque tu mente y tu corazón y te olvides de su amor. No olvides, aún en los momentos más negros de tu vida, en los momentos más difíciles, en los momentos más oscuros que tú y yo hemos pasado, aún ahí Dios sigue amándote. Aún ahí Dios sigue amándome. Aún ahí Dios sigue queriendo lo mejor para ti y para mí. Al momento no lo entendemos. Al momento no lo discernimos, no lo comprendemos. Pero eso no quiere decir que Dios ha dejado de amarte, que Dios ha dejado de amarme. Cuando José se encontraba en lo más profundo de la cárcel, diciendo: ¿por qué el copero no se acordó de mí? ¿Por qué el copero no le habló a Faraón de mí? Tal vez José llegó a dudar en algún momento del amor de Dios. Pero dice claramente ahí en Génesis 36, me parece, que Dios estaba con José. Que Dios estaba con José. Estando en la cárcel, siendo esclavo con Potifar, siendo un hombre vendido por sus hermanos, Dios estaba con José. ¿Por qué? Porque Dios amaba a José. Y porque Dios tenía un plan perfecto para la vida de José. Y porque Dios quería usar poderosa y grandemente el día de mañana a José, cuando fuera el segundo después de Faraón. Permanece en el amor de Cristo. Vive en su amor. Vive en su gracia. Vive en su misericordia. Sé paciente, pide a Dios fortaleza, pide a Dios que su amor arde en tu corazón para lograr perdonar a aquellos que te han ofendido. Que su amor arde en tu corazón para que ames a las almas perdidas que no merecen la salvación como tú y yo nunca la merecimos. Pero que ellos están esperando una oportunidad, tal vez por medio de ti, tal vez por medio de mí. Gracias a Dios por su amor. Gracias a Dios por su misericordia. Entendamos y vivamos bajo el principio del amor divino, el amor agape, el amor de Dios. Vamos orando. Bendito Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias por la salvación. Gracias porque en tu justicia tú permitiste que tu Hijo Jesucristo pagase por mis pecados y los pecados de la humanidad. Y en tu amor nos has dado una nueva oportunidad de ser salvos, proveyéndonos esa oportunidad para ser salvos por medio de Cristo. Gracias, Señor, porque sin merecerlo nos perdonas cada día, nos amas, nos provees, nos suples, nos guardas, nos cuidas, aún en los momentos más difíciles de la vida. Gracias, oh Dios, porque no entendemos y nunca terminaremos de comprender tu gran amor con que nos has amado, porque tú has logrado salvar al mundo por medio del sacrificio de tu Hijo,
porque nos amas. Ayúdanos a entender un poquito más, a desear vivir un poquito más bajo el principio de tu amor divino, a ser dispuestos a hacer sacrificios por amor al prójimo, por amor a las almas, por amor de aquellos que decimos no lo merecen y ciertamente no lo merecen, como nosotros no lo merecemos. Padre bendito, alabamos y glorificamos tu nombre y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Gracias porque tu amor nos ha permitido venir a tus pies. Ten control de ese tiempo de invitación. A la luz de tu palabra y de tu Espíritu Santo lo pongo. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Te damos gracias por todo. Amén. Con ojos cerrados, nadie mirando, cabeza inclinada. Habrá alguien que dirá, pastor, yo no tengo la seguridad de mi salvación. No tengo la seguridad de que al morir mi alma irá a la gloria. Mi alma irá al cielo. No conozco el amor de Cristo. No conozco el amor de Dios. No conozco su perdón. Pero quiero conocerlo el día de hoy. ¿Habrá alguien así? Levanta tu mano. Nadie está mirando. Quiero conocer el amor y el perdón de Dios. Cambio la pregunta, hermano, hermana. ¿Valoras el amor de Dios? ¿Das gracias por el amor de Dios? ¿Has concienzudamente analizado, discernido su amor que te permitió, que me permitió vivir el día de hoy? Que te permitió ser salvo, ser salva tiempo atrás, que te permitirá despertar probablemente mañana y ver la luz del sol y tener un empleo y tener una familia y tener una casa y tener suplidas tus necesidades por su amor, por su misericordia, que te permite congregarte, que te da la bendición de servirle y la oportunidad de servirle por su amor. Dios es amor. Aprovecha de ello. Da gracias por ello. Y sirve a Dios con amor como Él te ama cada día. ¿Por qué servimos en la iglesia? Por amor, por gratitud. Y esa es la razón por la cual estamos involucrados y servimos los obreros en la iglesia. Porque amamos a Dios y queremos mostrar gratitud para con Dios. Y todos deberíamos hacerlo así. Puestos de pie, con ojos cerrados, cabeza inclinada, vamos a escuchar el piano. Te invito a hacer un negocio, un altar, a venir al frente, a derramar tu corazón para con Dios por su amor, por su misericordia, por lo bondadoso que ha sido para contigo, para con tu familia, porque sin merecerlo hemos recibido tantas cosas buenas y en nuestra ingratitud nos quejamos, murmuramos, vituperamos, menospreciamos, volteamos al cielo y decimos por qué y no terminamos de apreciar y de valorar su amor incondicional. Gracias a Dios por su amor. Ven al altar. Dios te bendiga.
Bendito Dios. Gracias, Señor, te damos por tu inmenso amor y misericordia. Gracias por tu perdón. Gracias por la salvación. Gracias, Señor, por darnos cosas que no merecemos, las cuales nos has dado ciertamente porque nos amas, porque quieres bendecir grandemente nuestras vidas. Permítenos palpar más de cerca tu amor. Permite que en nuestros corazones arda tu amor para poder perdonar a los que nos han ofendido, para ser de bendición a aquellos que no son de bendición a nosotros. Ayúdanos a ser de testimonio. Ayúdanos a mostrar tu amor para con todos por igual, sin condiciones, sin tapujos, sin pretextos. Gracias, Padre bendito, porque eres un Dios amoroso, que sin merecerlo nos has mostrado el mismo a través de Cristo. Permítenos crecer en tu amor, permítenos crecer en tu gracia, permítenos crecer en el conocimiento de tu palabra, por amor a tu nombre, por amor a tu obra. En el precioso nombre de Jesucristo, Señor nuestro, damos gracias por tu palabra, por tu amor, y te rogamos que nos ayudes a crecer en ti. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Te damos gracias por todo. Amén.